¿Alguna vez has sentido que tu vida se rompe sin hacer ruido? No con un grito, no con una pelea, sino con un detalle ridículo, un destello en la oscuridad, y tu propia sangre diciéndote, no vuelvas a confiar. Yo me llamo Álvaro. Tengo 38 años y durante una década me repetí la misma mentira. Somos una pareja normal. Esto se arregla. Hasta la noche en que vi una luz encendida donde no debía haber luz, y entendí que el hombre que estaba a punto de perderlo todo no era el amante. Era yo. Y lo peor es que no solo iba a perder a mi mujer. Iba a perder mi casa, mi nombre, y la versión de mí mismo que todavía creía en la lealtad. Porque esa noche descubrí que el amante de mi esposa era mi mejor amigo. Vivíamos en Barcelona, en un piso moderno cerca de la Diagonal, de esos con vidrio, luz cálida y silencio bonito. Yo trabajaba como arquitecto técnico en una empresa de rehabilitación. Mi vida era medir, calcular, asegurarme de que nada colapsara. Y sin embargo, lo que no supe medir fue la distancia que empezó a crecer entre mi esposa y yo. Ella se llamaba Claudia, abogada, inteligente, brillante cuando quería. También era difícil de leer. Tenía esa elegancia que no se compra, la mirada tranquila, la voz segura, la capacidad de convertir una frase en sentencia. Al principio yo confundí su frialdad con cansancio. Mucho trabajo, decía. Es normal, respondía yo. Nos casamos jóvenes, y durante años fuimos la pareja que la gente veía y pensaba, ¡qué estabilidad! Teníamos rutinas, viajes, un perro que parecía sonreír en las fotos, la hipoteca, el coche, las cenas de domingo, y teníamos a Iker. Iker era mi amigo desde la universidad, el típico que cae bien rápido, seguro, carismático, siempre con la broma exacta. Él entró en mi vida cuando yo era un chaval sin contactos y sin paciencia, y se quedó como si el destino lo hubiese firmado en un contrato. Terminamos trabajando cerca, compartiendo clientes de vez en cuando, cafés, proyectos, confidencias. En mi boda, Iker me abrazó y me dijo, «Eres el tipo más afortunado del mundo, Álvaro. Cuida lo que tienes». Me acuerdo de esa frase con una nitidez cruel. La primera señal fue un olor. Un martes, Claudia llegó tarde. Llovía. El mundo olía a asfalto mojado. Entró dejando el bolso en el recibidor, y cuando me acerqué para besarla, me golpeó un aroma que no pertenecía a nuestra casa. No era su perfume, y tampoco era el mío. Era algo cítrico, agresivo, demasiado joven para nuestra vida de adultos, como si alguien hubiese intentado borrar una huella y hubiera dejado otra. «¿Has cambiado de perfume?», pregunté con una sonrisa forzada. Claudia se quedó quieta un segundo. Solo uno. Pero yo trabajo con grietas, y ese segundo fue una fisura. «Será del taxi», dijo sin mirarme. «Estoy agotada». Se fue a la ducha, y esa noche se encerró en el baño como si el agua pudiera lavarle la conciencia. No dije nada. Los hombres, cuando sospechamos, solemos hacer algo estúpido. Nos convencemos de que estamos exagerando. Nos da vergüenza tener razón. Antes, el móvil de Claudia estaba por cualquier sitio. Sofá, cocina, mesilla. Ahora, era como un órgano vital. Iba con ella al baño, al dormitorio, hasta a la terraza. Dormía con el teléfono boca abajo, pegado a la almohada, como si le diera calor. Un día vibró en la encimera mientras ella estaba en la ducha. No lo iba a mirar. Te lo juro. Pero lo vi. En la pantalla bloqueada aparecía un nombre guardado con demasiada intención. Sonia Estética. Y el mensaje, apenas visible, decía, «Mañana igual que ayer. No puedo dejar de pensarte. No soy un santo, pero tampoco soy ingenuo. ¿Desde cuándo una esteticista te escribe eso a las 11 de la noche?» Cuando Claudia salió del baño, fingí normalidad. Me odié por hacerlo. Pero algo en mí necesitaba pruebas. Necesitaba certeza. Porque si iba a romper mi matrimonio, quería hacerlo con la verdad en la mano, no con una sospecha. Esa noche, mientras ella dormía, yo no dormí. Me quedé mirando el techo, escuchando su respiración tranquila y pensando, ¿cómo puede dormir así alguien que te está destruyendo?
Sábado por la mañana. Claudia se levantó con energía fingida y dijo: «Me voy a correr un rato al parque de la Ciutadella». Claudia odiaba correr, odiaba sudar, odiaba los parques, y de repente llevaba mallas nuevas, una chaqueta técnica de marca y esa sonrisa ligera de quien tiene un secreto. Cuando cerró la puerta, yo me quedé quieto. Mi cuerpo sabía lo que mi cabeza todavía negaba. Bajé al garaje, abrí su coche. No buscaba nada concreto, solo algo que me confirmara que estaba equivocado. Guantera, tickets viejos, caramelos, un pintalabios. Bajo el asiento, polvo, maletero, una bolsa con ropa de deporte y un paraguas. Y entonces, en el compartimento lateral, detrás de la documentación, encontré un recibo doblado. Un papel térmico de esos que se borran con el tiempo, como si el universo también quisiera olvidar. Lo abrí. Hotel Mar Blau. Habitación 614. Checkout. Jueves, 15:37. El jueves, Claudia me había dicho que tenía una vista en Girona. El hotel estaba en Barcelona. Y no era un hotel de vacaciones. Era de esos discretos, diseñados para encuentros rápidos y mentiras bien maquilladas. Me quedé sentado en el coche, con el papel temblando entre los dedos. Sentí que el aire se había vuelto pesado, que el mundo, de golpe, medía menos. 10 años, reducidos a una habitación con número. Ese día murió el Álvaro que pedía explicaciones. Nació otro, uno que no iba a gritar, no iba a suplicar, no iba a hacer escenas. Si ella estaba jugando con mi vida, yo iba a aprender las reglas y a construir una salida. Esa misma noche, Claudia dejó el móvil cargando en la mesilla. Por primera vez en meses, no se lo llevó al baño, como si se sintiera invencible. Yo no quería hacerlo, pero el recibo del hotel estaba en mi cartera. Pesaba más que mi dignidad. A las 3 de la madrugada, el móvil se iluminó con una notificación silenciosa. Mi corazón golpeó como si estuviera intentando escapar del pecho. Tomé el teléfono con la suavidad de un ladrón. Probé contraseñas que conocía. Nuestro aniversario, su cumpleaños, el de su madre. Nada. Y entonces pensé en el recibo, en la habitación. 0614. La pantalla se desbloqueó al instante. Me quedé helado. Ese número, guardado como contraseña, no era solo descuido. Era una burla, un trofeo. Busqué el chat de Sonia Estética. No estaba. Entonces vi algo que me dejó aún más frío. Una carpeta de chats archivados. Entré. Y ahí estaba. Un contacto guardado como una sola letra. Ay. No hacía falta ser detective. Solo hacía falta estar dispuesto a ver. Abrí el chat. No te voy a describir detalles íntimos. No importa eso. Importa lo que sentí. Vi mensajes llenos de complicidad, risas, planes, promesas. Vi a mi esposa escribiendo con una versión de ella que yo no veía desde hacía años. Ligera, deseosa, viva. Y vi una frase que me cortó la respiración. Mañana Álvaro se irá a la obra. Tenemos la casa para nosotros. Mi casa como escenario. Tragué saliva y subí más arriba en la conversación buscando una foto, un nombre, algo definitivo. Y lo encontré. Una imagen en una terraza, Claudia con una copa en la mano, y un hombre detrás de ella, pegado, sonriendo como si ese lugar le perteneciera. El hombre era Iker, mi mejor amigo, el mismo que me dijo, cuida lo que tienes. El mismo que entraba en mi casa con confianza, abrazándome, hablando de fútbol, de trabajo, de lo que fuera, mientras se acostaba con mi esposa. Dejé el móvil donde estaba, con precisión quirúrgica. Me levanté. Fui al salón. Me serví un whisky sin hielo. Y por primera vez entendí algo con claridad. La traición duele, sí. Pero la humillación te cambia. Me senté en la oscuridad y miré mi reflejo en el cristal de la ventana. Barcelona dormía. Claudia también. Tranquila, como si no tuviera un cuchillo clavado en nuestra historia. Y yo me dije, en voz baja, no voy a perderlo todo sin pelear, pero no con gritos, con inteligencia. A la mañana siguiente teníamos comida en casa. Iker vendría como siempre, con su sonrisa de buen amigo y una botella de vino. Y yo lo recibiría igual, como si no supiera nada.
Porque cuando el traidor cree que estás ciego, se confía. Y cuando se confía, comete errores. Errores que se pagan caro. ¿Quieres saber qué hice cuando Iker cruzó la puerta de mi casa ese domingo? ¿Quieres saber cómo empecé a ponerlos uno contra el otro, sin que se dieran cuenta? ¿Y por qué, semanas después, Claudia no solo intentó salvarse, sino que estuvo a punto de llevarse todo en el divorcio? El domingo amaneció limpio, como si el cielo no quisiera mancharse con lo que estaba pasando en mi vida. Claudia se levantó antes que yo, tarareando una canción cualquiera, y esa normalidad me dio ganas de vomitar. La vi moverse por la cocina, preparar café, elegir un vestido con un cuidado que ya no tenía para mí. No era para mí, era para él. Yo sonreí cuando tocaba, asentí cuando tocaba, hice el papel del marido tranquilo con una precisión que me sorprendió. Por dentro estaba en un lugar distinto, un sitio frío donde los sentimientos no mandaban. Allí solo mandaba una pregunta. ¿Cuánto tiempo llevan haciéndome esto delante de la cara? A las 12:15 sonó el timbre. Claudia se adelantó a abrir con demasiada rapidez, como si el cuerpo le diera órdenes que no podía controlar. Yo me quedé a 2 pasos, observando. Cuando la puerta se abrió, allí estaba Iker, impecable, con una botella de vino en una mano y una sonrisa perfecta en la otra. Esa sonrisa que yo había defendido durante años. Esa sonrisa que ahora era un insulto. «Álvaro», dijo, y me abrazó con esa fuerza de hermano. «Te veo bien, tío. ¿Listo para comernos el domingo?» Sentí su colonia mezclarse con el aire de nuestra casa, y me pregunté si ese olor también había estado en la piel de Claudia. No le aparté, no le empujé, no hice nada. Le devolví el abrazo, como si todavía fuéramos amigos. «Pasa, hombre. Estás en tu casa», respondí. Me miró un segundo más de la cuenta, como si buscara algo en mi cara, algún indicio de que yo ya sabía. Y luego entró, relajado, confiado, como un ladrón que lleva meses robando sin que suene la alarma. Claudia le dio 2 besos. Normales, te diría cualquiera. Pero yo vi lo que nunca había visto antes. El ángulo del cuerpo, la cercanía, esa fracción de segundo donde el mundo se detiene y una mirada dice lo que la boca no se atreve. Los dos se separaron y Claudia se volvió hacia mí con una expresión neutra, demasiado neutra, como si estuviera midiendo si yo había notado algo. No dije nada. En la mesa, Iker habló de trabajo, de un cliente pesado, de un proyecto en el que hay que ser muy fino con los números. Se reía, se servía vino, bromeaba con Claudia como si llevara años practicando el papel. Yo lo miraba y pensaba en la contraseña del móvil, en la habitación 0614, en el chat archivado, en la frase, tenemos la casa para nosotros. Mi casa. Yo bebía despacio y dejaba que ellos llenaran el aire con su teatro. Claudia sonreía más que conmigo. Iker la hacía reír con una facilidad obscena. Y yo, desde mi silencio, iba tomando notas mentales como si estuviera inspeccionando una estructura que amenaza con caer. En un momento, Iker se levantó para ir al baño. Pasó por el pasillo sin pedir permiso, como siempre. Antes, ese gesto me parecía confianza. Ahora me parecía invasión. Claudia aprovechó el instante para acercarse a mí y susurrarme. «¿Estás raro hoy? Te noto distante». Qué curioso. La mujer que llevaba meses distante conmigo, ahora me preguntaba por qué yo estaba distante. «No he dormido bien», dije. «Tengo la cabeza en el curro». Y entonces, sin saber por qué, decidí lanzar la primera piedra. No una confrontación, solo una grieta. «Por cierto», añadí con una calma fingida, «esta semana quiero revisar el ordenador de casa. Me han dicho que hubo intentos raros de acceso a la red. Ya sabes, seguridad, contraseñas, copias, esas cosas». Claudia se quedó inmóvil con la servilleta entre los dedos. La mirada se le fue un segundo al salón, como si viera algo invisible. Luego volvió a mí y sonrió, pero fue una sonrisa de vidrio. «Claro, lo que necesites», dijo,
y se llevó la copa a los labios para esconder el temblor mínimo. Cuando Iker regresó, la conversación cambió de dirección. Claudia empezó a hablar de un caso en su despacho, de una cliente complicada, de un compañero que no entiende límites. Iker la escuchaba con una atención demasiado íntima. Yo apreté la mandíbula y pensé, esto no es solo sexo, esto es complicidad, esto es una vida paralela. La comida terminó sin explosiones. Iker se despidió con la misma sonrisa y el mismo abrazo. Antes de irse, me dio una palmada en el hombro. Te veo cansado, tío. Tienes que cuidarte. No puedes cargar con todo. Cargar con todo. Me dieron ganas de reír. Si yo cargaba con todo era porque él me estaba poniendo peso encima a propósito. Tú también cuídate, respondí, mirándolo a los ojos. A veces uno cree que controla la estructura, y luego descubre que el pilar más cercano estaba podrido. No sé si me entendió, o si fingió no entender. Su sonrisa titubeó 1 milímetro y se fue. Cuando la puerta se cerró, Claudia recogió platos y vasos como si nada. Yo la observé moverse por la cocina, esas manos que yo había besado, esa boca que yo había buscado en noches vacías, ese cuerpo que ahora era territorio compartido. Me acerqué por detrás y la abracé. Ella se tensó un instante y luego se dejó, como si estuviera cumpliendo un trámite. ¿Todo bien?, preguntó. Todo perfecto, dije contra su pelo. Solo estoy pensando en nosotros. Ella soltó un suspiro que pareció alivio, como si mi frase le confirmara que yo seguía siendo el mismo. El marido que no ve, el marido que perdona, el marido que se traga el orgullo por mantener la casa en pie. Esa noche, cuando se durmió, me levanté sin hacer ruido. No fui directo a su móvil. No quería volver a caer en el impulso. Esta vez quería control. Quería hacer las cosas de manera que, si algún día ella intentaba negarlo todo, yo pudiera mirarla a los ojos con pruebas que no se pudieran destruir con lágrimas. Me senté en el salón con el portátil y abrí una carpeta de trabajo. A simple vista parecía un archivo aburrido. Dentro era un mapa. Primero, necesitaba confirmar fechas y lugares. El recibo del hotel no podía ser la única prueba física. Si ella era abogada, iba a saber cómo girarlo todo. Fue una reunión, fue una amiga, fui a descansar, fue un error. Yo necesitaba un patrón. Segundo, necesitaba saber si Iker se movía con el mismo descaro en otros espacios. Si usaban mi casa, si usaban su coche, si se apoyaban en la rutina para esconderse. Tercero, necesitaba algo más peligroso que el sexo, algo que los obligara a cometer un error grande. Porque el sexo se niega, se relativiza, se maquilla. En un divorcio, la infidelidad duele, sí, pero no siempre decide nada. Lo que decide es el dinero, las propiedades, los documentos, las firmas y el control de la narrativa. Y allí fue cuando recordé algo que Claudia había dicho semanas atrás, casi sin importancia, mientras yo fingía que no me dolía. El amor se acaba, Álvaro. Lo que queda es lo que firmaste. Lo dijo con una sonrisa ligera, como si fuera una frase bonita. Y esa frase, ahora, me sonó a amenaza. Me levanté y fui al despacho. Abrí el cajón donde guardábamos papeles importantes. Hipoteca, seguros, contratos. Estaba todo ordenado. Demasiado ordenado. Noté algo raro. Un hueco mínimo en una carpeta de documentos del piso, como si faltara una hoja o dos. Puede que fuera paranoia, o puede que no. Volví al salón y me obligué a respirar. Si me precipito, pierdo. Si estallo, les regalo la ventaja. Ellos están juntos. Yo estoy solo. Y en una guerra, el que está solo tiene que pensar mejor. A la mañana siguiente, fui a trabajar como siempre, y quedé con Iker para un café cerca de Avinguda Diagonal. Llegó puntual, impecable, como si no hubiera pasado nada. Me habló de un proyecto, de plazos, de presupuestos. Yo le escuchaba, y entre frase y frase, lo miraba como se mira a un desconocido. «¿Qué tal, Claudia?», preguntó, casual, demasiado casual. Ahí estaba, el interés disfrazado. «Bien, cansada», respondí. «Está con lo de siempre, ya sabes». Iker asintió,
pero sus ojos hicieron un gesto que no se aprende en la universidad. Un gesto de posesión. Breve. Imperceptible para cualquiera que no estuviera buscando. Entonces solté la segunda piedra. Más pequeña todavía. Un veneno lento. Por cierto, dije, me ha llegado un correo raro del banco. Algo sobre movimientos y permisos. Creo que alguien intentó acceder a nuestras cuentas con un dispositivo nuevo. Voy a revisar todo con calma. Iker dejó la taza en el plato con demasiado cuidado, como si tuviera miedo de hacer ruido. Ah, sí, dijo. Qué raro. ¿Estás seguro? Eso parece, pero seguramente será una tontería. Lo dije con una sonrisa amable. La clase de sonrisa que te dan cuando te están poniendo una cuerda al cuello, pero aún no han tirado. Me miró, intentó adivinar si yo le estaba diciendo algo más, y por primera vez en mucho tiempo vi una sombra de inquietud en su cara. Cuando me fui, caminando entre gente que no sabía nada de mi vida, tuve una certeza incómoda. Ellos no solo estaban teniendo una aventura, habían normalizado el engaño. Y cuando alguien normaliza algo así, se vuelve ambicioso. Se cree invulnerable. Empieza a tomar riesgos. Esa noche, Claudia llegó tarde otra vez. Se excusó con trabajo, con cansancio, con un «no me esperes despierto». Se fue a la ducha y dejó el bolso sobre la silla del salón. Normalmente lo abrazaba como si fuera una parte de su cuerpo. Yo miré el bolso. No lo abrí. Aún. Me limité a observarlo como se observa una puerta cerrada. Y ahí, sin tocar nada, me di cuenta de algo que me heló la sangre. Asomaba el borde de una carpeta azul, de esas que ella usaba para documentos serios. La misma clase de carpeta que no llevas a una cena con amigas. La misma clase de carpeta que, si yo tuviera que apostar, guardaría papeles que no quieres que tu marido vea. Claudia salió del baño, me vio mirando hacia la silla, y su rostro cambió apenas un instante. ¿Qué miras?, preguntó. Nada, respondí. Solo estaba pensando. ¿En qué? La miré como si todavía fuera mi esposa, como si aún pudiera decirle la verdad sin que me destruyera. En que a veces lo peor no es que te mientan, dije. Lo peor es cuando te usan. Claudia tragó saliva. Dio un paso hacia mí, como si quisiera abrazarme, calmarme, apagarme. Álvaro, ¿qué te pasa? Yo sonreí. Nada. De verdad, estoy cansado. Ella se quedó quieta. Después, cogió el bolso con rapidez y se lo llevó al dormitorio. Y ahí comprendí que mi plan ya no podía basarse solo en verlos. Ya los había visto. Ya sabía quién era él. Eso dolía, sí, pero no era suficiente. Porque si Claudia estaba moviendo documentos, si estaba tocando papeles, si estaba preparando algo, entonces lo que venía después no era solo un divorcio, era una jugada. Y yo tenía que descubrirla antes de que me dejara sin nada. Me senté en el sofá y miré la ventana, como aquella noche en la lluvia, imaginando las siluetas detrás de la cortina. Pensé en la carpeta azul, en el correo del banco, en la frase de Claudia, «Lo que queda es lo que firmaste». Y me prometí algo, en voz baja, con una calma que me dio miedo. No voy a ser el hombre que llega tarde a su propia vida. Esa misma madrugada, mientras ella dormía, tomé una decisión. Una decisión que no tiene vuelta atrás. Una decisión que iba a obligarme a convertirme en alguien que yo nunca quise ser. Porque para ganar contra dos traidores que juegan juntos, yo tenía que dejar de jugar limpio. Y justo cuando estaba a punto de dar el primer paso real, el paso que me iba a dar la prueba definitiva, el móvil de Claudia vibró con una notificación silenciosa. No vi el nombre completo. Solo vi una letra. I. Y un mensaje corto que me dejó sin aire. Esta vez, no puede fallar. Mañana firmamos. No dormí. Me quedé sentado en el sofá con la casa a oscuras y el zumbido del frigorífico como único sonido honesto. El móvil de Claudia había vibrado. La pantalla se iluminó lo justo para mostrar esa letra maldita. Y luego el mensaje, como una firma al pie de mi humillación. Esta vez, no puede fallar. Mañana firmamos. ¿Firmamos qué? Un contrato, una cesión, un poder.
Una venta. Un divorcio. Una trampa. Me acerqué al dormitorio y la vi dormir boca arriba, con esa calma que solo tiene alguien que cree que ya ganó. Me quedé mirando su rostro, hasta sentir asco de mí mismo por seguir buscando allí a la mujer con la que me casé. La Claudia que yo amé ya no existía. En su lugar había otra persona, alguien que aprendió a hablar con mi voz cuando le convenía y a clavarme un cuchillo sin mancharse las manos. Volví al salón. Abrí el portátil. Si iban a firmar algo al día siguiente, yo necesitaba descubrir qué antes de que mi nombre quedara pegado a un papel que no entendía. Empecé por lo obvio. Revisé nuestros documentos. La carpeta de la hipoteca estaba, pero noté algo que me revolvió el estómago. Faltaba una copia de la escritura del piso. No era un error. Yo soy obsesivo con el orden. Esa copia siempre estuvo ahí. Me levanté y fui al despacho. Abrí el cajón donde guardábamos las carpetas de cosas importantes. Encontré todo, menos esa hoja. También faltaba un documento del seguro de hogar, el que incluye el listado de bienes asegurados. Esas cosas no desaparecen solas. Lo entendí como se entienden los golpes de verdad, sin dramatismo, con una claridad fría. Claudia estaba preparando el terreno, y si estaba preparando el terreno, la infidelidad no era solo placer. Era estrategia. La idea me dolió de una manera nueva, porque convertía nuestra vida entera en una operación. Como si yo no hubiera sido su marido, sino su proyecto. Me senté otra vez y respiré lento. No podía ir al dormitorio y despertar a Claudia con un «¿Qué estás tramando?». Eso sería regalarle tiempo. Si ella tenía la delantera, era porque yo todavía jugaba a ser decente. Y la decencia, en una guerra, se convierte en debilidad. Así que hice lo que hago cuando una estructura amenaza con caerse. Tracé un plano. Primero, confirmar el lugar de la firma. Segundo, conseguir pruebas de lo que iban a firmar. Tercero, proteger mi nombre antes de que ella lo usara. Cuarto, entender la participación de Iker en todo esto, porque ya no creía que fuera solo un amante. Un amante se esconde. Un cómplice planifica. A las 6 de la mañana, cuando Claudia aún dormía, salí de casa con una excusa preparada y un nudo en la garganta que no se iba. Conduje hasta el despacho de un viejo conocido, un gestor que me había ayudado años atrás con un trámite de obra. No era abogado de divorcios, pero conocía cómo se mueve el dinero cuando alguien intenta ser listo. Le conté lo mínimo. No dije, mi mujer me engaña. Dije, creo que van a hacerme firmar algo, o firmar algo en mi nombre. Me miró con esa expresión de gente que ya lo ha visto todo. ¿Tú has firmado algún poder notarial general a tu esposa?, preguntó. La pregunta me dio un escalofrío. Yo recordaba firmar cosas sin leer cuando confiaba. Firmar en vacaciones, firmar en bancos, firmar papeles de rutina. No lo sé, admití. Entonces lo primero es saberlo. Si existe un poder, podrían mover más cosas de las que imaginas. Salí de allí con la sangre más fría. Si Claudia tenía un poder mío, no solo estaba planeando el divorcio. Podía estar preparando algo que me dejara sin margen de reacción. Volví a casa antes de que ella se levantara y fingí normalidad como si me estuviera tragando vidrio. Claudia bajó con una camiseta amplia, el pelo recogido, la cara limpia. Me dio un beso rápido y me preguntó si quería café. En su voz no había culpa, solo control. Hoy tengo un día horrible, dijo. Voy a ir a una notaría por un tema de un cliente y luego a la oficina. Llegaré tarde. Una notaría. Allí estaba. Vale, respondí, cuidando cada músculo de la cara. Yo tengo obra. Estaré liado. Claudia asintió y se fue a ducharse. Y en cuanto el agua empezó a correr, yo hice algo que me dio vergüenza incluso pensarlo. Abrí su bolso. No busqué mensajes. No busqué maquillaje. Busqué papel. Encontré la carpeta azul. Dentro había copias de documentos del piso. Los míos. Los nuestros. Y un papel con membrete de notaría con una hora escrita a mano. 12:30. Al lado,
una dirección en la zona alta, y un nombre, Iker R. Mi pulso se aceleró. Volví a dejarlo todo exactamente como estaba, con la precisión de alguien que sabe que la mínima diferencia puede encender una alarma. Claudia salió de la ducha y me miró. Un segundo. Un segundo demasiado largo. ¿Has estado aquí?, preguntó. He venido a por el cargador. Mentí sin pestañear. Ella asintió, pero sus ojos se quedaron en mi cara como si estuviera midiendo algo. Luego sonrió. «Te queda bien la barba así», dijo. Y fue como si me clavara una aguja. Esa frase no era cariño. Era un gesto para bajar mi guardia. A las 12 menos cuarto ya estaba cerca de la dirección de la notaría, escondido en una calle donde podía ver la entrada sin llamar la atención. Lloviznaba, como si el cielo insistiera en repetir aquella primera noche de la ventana. Me senté en el coche con las manos pegadas al volante, respirando lento. Y entonces lo vi. Iker llegó primero. Solo, sin prisa, con el móvil en la mano y esa manera de caminar de quien cree que todo le pertenece. Se detuvo frente a la puerta, miró alrededor y entró. Mi estómago se cerró como un puño. 10 minutos después llegó Claudia. Elegante. Abrigo claro. Carpeta azul bajo el brazo. Parecía una mujer que va a resolver un asunto importante, no una mujer que está destruyendo a su marido. Entró sin dudar. Me quedé en el coche, temblando de rabia. No era un temblor de miedo. Era el cuerpo intentando mantenerse bajo control, mientras la mente grita, «Haz algo». No entré. No aún. Esperé. Salieron 40 minutos después. Claudia iba seria, con el rostro tenso. Iker hablaba y gesticulaba, intentando tranquilizarla o convencerla. Ella negó con la cabeza y le mostró un papel. Él lo miró y apretó la mandíbula. Se dijeron algo rápido, demasiado rápido para leer los labios, y luego Claudia se fue hacia su coche sin despedirse con cariño. Iker se quedó un segundo bajo la marquesina, mirando el papel como si acabara de descubrir que el mundo no obedece. Ese detalle me atravesó. Claudia y Iker discutían. No era una pareja enamorada en el aire dulce de la infidelidad. Eran socios, y algo no estaba saliendo como esperaban. Saqué el móvil y tomé una foto desde lejos. No del documento, no era posible, pero sí de ellos saliendo de la notaría. No era una prueba legal, pero era una pieza más para mi cabeza. Una prueba para mí mismo de que no estaba loco. Cuando Claudia arrancó, la seguí a distancia. No con desesperación, sino con paciencia. Ella condujo hacia su despacho, pero no entró. Se quedó en el coche hablando por teléfono, con el gesto duro. Golpeó el volante con la mano una vez, como si estuviera furiosa. Luego condujo hacia otro sitio. Un despacho de abogados. El mío no. Otro. Ahí me di cuenta de algo esencial. Claudia no estaba improvisando. Ya tenía un equipo. Ya tenía asesoría. Ya tenía plan. Y yo era el único que todavía intentaba entender qué estaba pasando. Volví a casa con una mezcla de vacío y determinación. Esa tarde hice una llamada que me cambió el rumbo. Llamé a un abogado de familia recomendado por el gestor. Le dije la verdad sin adornos. Infidelidad. Mejor amigo. Notaría. Documentos faltantes. Hubo un silencio al otro lado. Luego la voz del abogado se volvió firme. Álvaro, necesitas protegerte hoy. No mañana. Hoy. Porque si ella está moviendo papeles, puede estar preparando un divorcio con medidas cautelares. Y si te pilla sin documentación, ella controla el relato. La palabra relato me dolió. Controlar el relato significa que el traidor no solo te roba la vida, también te roba la versión de la historia que la gente va a creer. Esa noche, cuando Claudia volvió a casa, llegó con una calma extraña, como si hubiera aceptado algo. Me besó en la mejilla con suavidad. Me preguntó qué había cenado. Se sentó a mi lado en el sofá. Era la esposa perfecta, demasiado perfecta. Te noto raro últimamente, dijo. ¿Hay algo que quieras decirme? Era un tanteo. Yo la miré. La parte de mí que aún era marido quiso llorar,
pedir explicaciones, preguntarle por qué. Pero esa parte estaba muriendo lentamente desde el recibo del hotel. En su lugar se levantó otra parte, más fría, que entendía una verdad. Si yo hablaba primero, ella iba a darle la vuelta. Estoy cansado, respondí. Me preocupa el trabajo. Claudia asintió, como si esa respuesta la tranquilizara. Luego dejó caer la frase como quien deja caer una llave en el suelo para ver si el otro la recoge. A veces pienso que lo mejor sería reordenar nuestras vidas. Hay cosas que ya no funcionan, Álvaro. Ahí estaba. La puerta. Puede ser, dije. Y noté cómo sus ojos se agrandaban apenas. No esperaba que yo estuviera de acuerdo. Esperaba resistencia, culpa, súplica. Pero yo le di calma. Y la calma, en una persona que planea, es una señal peligrosa. Claudia se levantó, fue al dormitorio y cerró la puerta. A los pocos minutos, escuché su voz baja por teléfono. No pude distinguir palabras, pero sí el tono. Ese tono de negociación, de esto se hace así. Me quedé en el sofá y apreté los dedos contra mis rodillas hasta sentir dolor. No por aguantar, sino para recordarme que seguía vivo. A medianoche, cuando el piso se quedó en silencio, hice algo que me parecía impensable semanas atrás. Abrí mi propia carpeta de cosas importantes y empecé a hacer copias de todo. Fotografías de documentos, extractos, escrituras, contratos. Todo lo que pudiera servir para que nadie dijera mañana que yo no sabía, que yo no existía, que yo no contaba. Y mientras lo hacía, una idea se formó con una claridad brutal. Claudia no solo me fue infiel. Claudia estaba preparando un divorcio, donde yo sería el villano, el irresponsable, el hombre inestable que merecía perderlo todo. Ella quería salir limpia, y si podía, quería salir ganando. Me lo imaginé con una frialdad que me dejó helado. Claudia, con su abogado, hablando de mí como de un problema. Iker al lado, como testigo de confianza, diciendo que yo estaba obsesionado, que yo veía cosas, que yo era paranoico, y yo, en medio, sosteniendo una verdad que nadie quería escuchar, porque ella es abogada, y él es su mejor amigo, y seguro que el marido exagera. El mundo funciona así. La gente cree a quien habla mejor. Yo tenía que hablar mejor. Con pruebas. Esa madrugada, antes de dormir, recibí un correo del banco. Un aviso simple, automático. Algo que quizá antes habría ignorado. Se ha intentado acceder a su cuenta desde un dispositivo nuevo. Y debajo, una pregunta. ¿Reconoce este acceso? Me quedé mirando la pantalla con la garganta cerrada, porque el acceso no era desde mi móvil, ni desde mi ordenador. Era desde un dispositivo que no conocía. Y en ese instante entendí que el plan de Claudia no era algún día. El plan de Claudia ya estaba en marcha. No pude evitarlo. Miré hacia la puerta del dormitorio, hacia donde ella dormía tranquila, y susurré una frase que ya no tenía nada de amor. Mañana. Ya no vas a controlar la historia. Y justo cuando apagué la pantalla, mi móvil vibró con un número desconocido. Contesté sin pensar. Una voz masculina, seca, profesional, dijo: ¿Hablo con Álvaro Ríos? Le llamo de la notaría. Ha habido un problema con una firma relacionada con su propiedad. Necesitamos confirmar unos datos. Sentí que el suelo se abría, porque yo no había firmado nada. Y si mi nombre estaba en una notaría, alguien estaba intentando firmar por mí. Y esa alguien dormía al otro lado del pasillo. La voz de la notaría me dejó clavado en el sofá como si me hubieran puesto una mano en el pecho. ¿Hablo con Álvaro Ríos?, repitió el hombre, con esa neutralidad de quien no sabe que está hablando con una vida que se está incendiando. Le llamo porque ha habido un problema con una firma relacionada con su propiedad. Necesitamos confirmar unos datos. Tragué saliva. Por un segundo pensé en colgar, en fingir que no era conmigo, en volver a ser el hombre que evita la realidad. Pero esa versión de mí ya estaba enterrada. Sí, soy yo. ¿Qué problema?, pregunté. Ha llegado una solicitud de autorización y hay una discrepancia en la documentación.
No podemos proceder sin confirmación directa del titular. El titular. Yo. Mi nombre. Sentí un frío en la nuca. Miré hacia el pasillo oscuro, hacia la puerta del dormitorio donde Claudia dormía. La imaginé levantándose de la cama, poniéndose su bata, pasando por mi lado y diciendo «buenas noches», mientras firmaba mi ruina por detrás. «¿Qué tipo de autorización?», dije, manteniendo la voz baja. «Preferimos comentarlo en persona o, si le parece, con su representante. Pero le adelanto que afecta a una modificación de condiciones asociadas a la vivienda. No me estaba diciendo venta, ni hipoteca, ni cesión, pero me estaba diciendo lo suficiente. Estaban tocando mi casa. Mi casa de verdad, no la simbólica». «¿Quién presentó la solicitud?», pregunté. «No puedo darle ese dato por teléfono. Claro que no. Protección de datos. La ley. Esa amiga perfecta de quien sabe usarla. Entonces dígame esto. ¿La firma está a mi nombre?». «Sí, señor Ríos. Pero yo no firmé nada». Hubo una pausa. «Por eso le llamo», dijo finalmente. «Hay una irregularidad, y no queremos avanzar hasta aclararlo». Me apoyé la mano en la frente. La piel me ardía. «¿Qué tengo que hacer ahora?». «Mañana por la mañana, si puede acercarse. Le doy una cita a primera hora. Traiga su DNI. Y si tiene, cualquier documentación relacionada». «Allí estaré», respondí. Colgué. Me quedé mirando la pantalla del móvil apagado como si fuera un espejo. Oí el tic-tac del reloj del salón. Cada segundo era un golpe en la mesa. Y en mi cabeza, una frase martillaba una y otra vez. Claudia lo está haciendo ya. No era una teoría. No era paranoia. Había alguien intentando firmar por mí o usar mi nombre. Y si había un problema con la firma, la operación no había salido perfecta. Eso era mi única ventaja. Me levanté y caminé hacia el dormitorio. Me quedé fuera, sin abrir la puerta, escuchando el sonido mínimo de su respiración. Podía entrar, despertarla, decirle, «¿Qué estás haciendo?». Podía ver cómo se le caía la máscara en tiempo real. Pero no lo hice. Porque si Claudia era capaz de esto, también era capaz de girarlo todo en mi contra con una sola frase. «Álvaro está nervioso, está obsesionado, se imagina cosas, me da miedo». Y yo aún no tenía algo más fuerte que mi palabra. Así que volví al salón y me senté. La decisión me entró en el cuerpo como una inyección. Si ella iba a jugar con notarios y bancos, yo iba a jugar con notarios y bancos. Encendí el portátil y escribí al abogado de familia. Le mandé un mensaje corto. «Acabo de recibir llamada de notaría por firma irregular relacionada con vivienda. Necesito verte urgente mañana». Luego hice otra cosa que jamás pensé que haría. Preparé una bolsa con documentos como si fuera a huir. DNI, escrituras, extractos, contraseñas, copias. Me sentí ridículo, pero también me sentí vivo. La supervivencia te vuelve pragmático. A las 5 de la mañana, por fin, me dormí a ratos en el sofá. Soñé con la ventana, con sombras detrás de cortinas, con un casco de moto pesando toneladas en mis manos. Cuando amaneció, Claudia se levantó y actuó como si nada. Esa era su mayor arma, la normalidad. «Hoy tengo que ir temprano», dijo mientras se preparaba. «Tengo reunión y luego unas firmas». «Firmas». Lo dijo tan tranquilo que me dio ganas de estrellar la taza contra la pared. «Yo también tengo cosas», respondí. «¿Todo bien?», preguntó con esa voz suave que ya no me engañaba. «Últimamente estás raro». La miré. No con amor, con análisis. «Sí», dije. «Solo estoy cansado». Claudia se acercó y me tocó la mejilla. Fue un gesto íntimo, de esos que antes me calmaban. Ahora sentí que era una forma de comprobar si yo todavía obedecía. «Cuídate», susurró. Me besó la mejilla y salió. Y entonces hice lo que nunca había hecho. La seguí, sin seguirla. No la perseguí por la calle. No me metí detrás de su coche como un loco. Hice algo más simple. Fui directo a la notaría. El hombre que me atendió tenía cara de «esto pasa más de lo que cree». Me pidió el DNI, revisó pantallas, imprimió un papel con un gesto serio.
Hay una solicitud para modificar condiciones vinculadas a la propiedad, dijo. Y hay un documento firmado que no coincide con su firma registrada. Noté un pulso violento en la sien. ¿Qué documento? ¿Qué tipo de modificación? No puedo entrar en detalles completos sin el procedimiento adecuado, pero le diré lo esencial. Alguien presentó una autorización como si usted hubiese firmado. La hemos bloqueado por discrepancia. Se me aflojaron las piernas de golpe, como si me hubieran quitado un peso de encima, solo para poner otro mayor. ¿Quién lo presentó? Insistí. Me miró con ese gesto de, sé exactamente lo que está pasando, pero no puedo decirlo. Lo presentó una representante con documentación adicional. Una representante. Claudia. ¿Y si no hubieran detectado discrepancia? No contestó. No hacía falta. Salí de allí con el corazón golpeando como si hubiera corrido 10 kilómetros. No tenía el nombre oficial en un papel que dijera fue Claudia, pero tenía algo igual de valioso. La confirmación de que había intentado usar mi nombre en un movimiento legal. Mi abogado me recibió una hora después en su despacho. Yo llegué con los documentos en una carpeta y la mirada de alguien que ya no cree en nada. Le conté la llamada, la notaría, el intento de firma, y vi cómo su expresión cambiaba. Esto ya no es solo infidelidad, Álvaro, dijo. Esto es un conflicto patrimonial serio, y si tu esposa es abogada, sabe exactamente dónde tocar para dejarte sin margen. ¿Qué hago?, pregunté. El abogado se inclinó hacia mí. Primero, congelar lo que se pueda congelar. Segundo, preparar una estrategia para el divorcio. Tercero, no confrontar sin pruebas. Y cuarto, hizo una pausa. Cuarto, asume que ella va a intentar convertirte en el malo. Esa frase me golpeó con la precisión de un martillo. Convertirte en el malo. ¿Cómo?, dije. Puede alegar inestabilidad, control, obsesión. Puede decir que la vigilas, que la sigues, que la acosas. Puede pedir medidas. Puede pedir que salgas de la vivienda por conflicto. Y si consigue eso, controlará el piso, el relato y los tiempos. Me quedé callado. Por primera vez, la imagen del divorcio no era un papel. Era un campo minado. Entonces, dije, ¿tengo que quedarme quieto? No quieto. Inteligente. Me miró fijo. Si quieres ganar, no es con gritos. Es con documentación. Y con calma. Calma. Otra vez calma. La palabra que me perseguía como un fantasma. Salí del despacho con una lista de pasos. Pero el paso más difícil no estaba en la lista. Era volver a casa y mirar a Claudia, como si yo no supiera que ella acababa de intentar firmar por mí. Al llegar, Claudia ya estaba allí, sentada en el sofá, como si me hubiera estado esperando. Tenía el móvil boca abajo. La carpeta azul no estaba a la vista. Sus ojos me siguieron en cuanto entré. ¿Dónde has estado?, preguntó. Trabajo, respondí. No me gusta que me mientas, Álvaro. La frase me atravesó como una broma macabra. ¿No le gustaba que le mintieran? Me dieron ganas de reír. Me senté frente a ella. Mantuvimos una distancia de sofá que parecía un océano. No te he mentido, dije. Claudia respiró hondo, como si hubiera decidido algo. Tenemos que hablar, dijo. Ahí lo supe. La fase 2 de su plan se activaba. Te escucho, respondí. Claudia juntó las manos, como hacen los abogados cuando van a dar una noticia que ya está escrita. Esto ya no funciona. No quiero seguir fingiendo. Estoy cansada. Y tú también estás cansado. Lo mejor es separarnos como adultos. El tono era perfecto, medido, razonable, casi noble. ¿Separarnos?, repetí. ¿Así de repente? No es de repente, dijo. Tú lo sabes. Hace meses que estamos mal. Me miró con una compasión estudiada. La compasión como arma. ¿Y cómo lo hacemos?, pregunté. Claudia se levantó y fue hacia el aparador. Sacó un sobre. Lo dejó sobre la mesa de centro como si fuera un regalo. Aquí tienes una propuesta, dijo. He hablado con un compañero, para hacerlo sencillo, sin dramas, sin abogados agresivos, sin ensuciarlo todo. Un compañero. Claro.
Miré el sobre sin tocarlo. Sentí una presión en el pecho. Si lo abría y lo firmaba, podía caer en la trampa. Si no lo abría, ella diría que yo no cooperaba. ¿Qué es?, pregunté. Un acuerdo de separación, división de bienes, cosas básicas. ¿Y por qué tan rápido? Claudia apretó la mandíbula un instante. Porque quiero hacerlo bien. Y porque no quiero que esto se convierta en una guerra. La palabra guerra me hizo casi sonreír. Ya estábamos en guerra. Ella solo quería que yo no lo supiera. Lo revisaré, dije. Claudia inclinó la cabeza, como quien concede. Perfecto. Y otra cosa. A partir de hoy, prefiero que duermas en el sofá. Me siento incómoda. Incomodidad. La primera piedra de su estrategia. Expulsarme de mi propia casa con una frase que suena razonable. ¿Incomoda por qué?, pregunté. Claudia me miró, y por primera vez vi el filo real detrás del maquillaje. Porque últimamente me miras como si me odiaras, y eso me da miedo. Miedo. Ahí estaba el guión. De pronto, mi casa se llenó de una sensación extraña. La sensación de estar siendo acusado por alguien que te conoce demasiado bien. No te odio, dije despacio. Estoy confundido. Mentira. La odiaba. Pero decirlo me destruía. Claudia asintió como si eso confirmara su narrativa. Se levantó, fue al dormitorio y cerró la puerta con suavidad. Me quedé solo con el sobre en la mesa. No lo abrí de inmediato. Me quedé mirando ese papel como se mira una pistola. No porque te guste, sino porque sabes que existe. Esa noche dormí en el sofá. No porque aceptara su orden, sino porque entendí algo. Ella quería marcar territorio. Si yo discutía, ella diría, es agresivo. Si yo obedecía, ella diría, lo aceptó. Cualquier movimiento podía usarse. Antes de cerrar los ojos, miré el techo y pensé en Iker, en la notaría, en la carpeta azul, en ese mensaje, mañana firmamos. Y entonces entendí lo más inquietante de todo. Claudia no estaba huyendo de su infidelidad. Claudia estaba adelantándose a mi reacción. Ella quería ser la primera en contar la historia. Y quien cuenta primero, gana simpatía, gana tiempo, gana ventaja. A la mañana siguiente, cuando ella salió a trabajar, yo abrí el sobre con manos frías. Era un acuerdo redactado con lenguaje elegante, justo, equilibrado. Pero cuanto más leía, más claro lo veía. Era una alfombra que yo debía extender para que ella caminara encima de mí. El piso quedaba temporalmente en su uso. Ciertas cuentas quedaban bajo gestión hasta liquidación. Y lo más peligroso, había una cláusula donde yo reconocía que, por mi estado emocional, prefería evitar conflictos y aceptar condiciones para mantener la paz. Era un retrato de mí escrito por alguien que quería que yo pareciera inestable. En otras palabras, si firmaba eso, Claudia podría decir mañana ante un juez. Él mismo reconoció que está mal. Yo solo lo protegí. Sentí un calor en la garganta. Esta vez no era tristeza, era rabia pura. Pero justo cuando creía que ya había visto lo peor, encontré una hoja al final, separada, con un título pequeño. Autorización de representación. No era un poder notarial completo, pero era una puerta. Una puerta para actuar en mi nombre, en gestiones vinculadas a bienes comunes. Tragué saliva. La llamada de la notaría, la firma irregular, el sobre, todo encajaba. Ella estaba intentando conseguir una autorización firmada por mí de manera consensuada, y si no podía, intentaba forzar otra vía. Me senté con el papel temblando entre los dedos, y supe que había llegado el momento de dejar de ser espectador. Esa tarde, cuando Claudia volvió, estaba tranquila, demasiado tranquila, como si ya hubiera hablado con alguien, como si ya supiera lo que iba a pasar. ¿Lo has leído?, preguntó. Sí, respondí. ¿Y? La miré fijo. Quise decirle, sé lo de Iker. Quise decirle, sé lo de la notaría. Quise decirle, te vi, los vi, pero no lo hice. No todavía. Necesito tiempo, dije. Y necesito que esto lo revisen abogados de verdad, los míos. Claudia se tensó. Solo un poco.
y ese poco me confirmó que su divorcio amable era un disfraz. No hace falta convertirlo en una pelea, dijo. No quiero pelea, respondí. Quiero claridad. Claudia apretó los labios, respiró hondo y soltó una frase suave como veneno. Álvaro, espero que no estés haciendo tonterías, porque si intentas ensuciarme, yo también puedo hablar. Hablar. Eso significaba contar mi versión. Esa versión donde yo sería el paranoico, el controlador, el hombre que la seguía. Me quedé quieto, pero por dentro algo se acomodó, porque ya no tenía dudas. Claudia iba a atacarme. Con palabras, con papeles, con cara de víctima. Y yo tenía que decidir si iba a seguir jugando a la dignidad, o si iba a construir una trampa. Esa noche, mientras ella dormía, hice lo más peligroso que había hecho hasta entonces. Busqué un punto débil en el único lugar donde Claudia no podía controlar todo. Iker. Porque si Iker era el amante, era una herida emocional. Pero si Iker era el cómplice legal, era un eslabón. Y los eslabones, cuando aprietas, se rompen. Abrí el chat de un grupo antiguo de la universidad, donde todavía quedaban contactos. Encontré el número de un ex compañero de Iker, que siempre lo odiaba en silencio. Le escribí un mensaje simple, como quien abre una puerta. Necesito saber algo de Iker. Algo serio. Llámame cuando puedas. Apagué el móvil y me quedé mirando el techo, escuchando el silencio de mi propia casa, como si ya no fuera mía. Porque lo que iba a venir después ya no era solo la historia de una infidelidad. Era la historia de un divorcio diseñado como una ejecución. Y la única forma de sobrevivir era anticiparme. Al día siguiente, ese compañero me llamó. Y lo que me dijo fue la primera pista de que Claudia no solo me estaba engañando con mi mejor amigo, me estaban preparando algo que podía arruinar mi vida de una manera irreversible. Me llamó a las 10:30 de la noche. No era un amigo cercano, era uno de esos contactos que sobreviven en el teléfono como una nota vieja. Alguien que estuvo cerca de Iker en la universidad y que por algún motivo nunca lo tragó. Álvaro, ten cuidado con él, me dijo sin saludo. Iker no solo juega con mujeres, juega con papeles. Me quedé en silencio. Noté cómo se me tensaban los hombros. ¿Qué quieres decir? Que lo he visto hacerlo antes, con una ex, con un socio. Cambiar firmas, mover autorizaciones, sacar préstamos rápidos, con documentos que alguien firmó sin darse cuenta. Siempre igual. Primero seduce, luego te convence de que es por tu bien, y al final te deja sosteniendo una deuda como si fuera tu culpa. La palabra deuda me dio un escalofrío. Todo encajaba demasiado bien con la llamada de la notaría y el aviso del banco. ¿Tienes pruebas?, pregunté. Pruebas no. Tengo historias. Y tengo un nombre. Un tipo en la zona de Sarriá que le ayudaba con gestorías y notarías. Si tú estás metido en algo con él, sal de ahí. Y... Lo siento, tío. Pero si tu mujer está con él, estás en un lío. Colgué y me quedé mirando el móvil como si me hubiera quemado. No era solo mi matrimonio. Era una operación. Claudia e Iker no estaban jugando a ser amantes. Estaban intentando construir un escenario donde yo fuera el tonto útil que firma, el culpable perfecto y el que paga. Esa noche no hice nada heroico. Hice lo único que podía. Documenté. Guardé la llamada de la notaría, el aviso del banco, hice capturas, imprimí correos, dejé todo organizado como un dossier. Porque si algo había aprendido, ya era esto. En cuanto Claudia sintiera que el suelo se movía, iba a correr a protegerse. Y para protegerse, iba a señalarme a mí. Al día siguiente, mi abogado me acompañó a otra cita en la notaría. No para pedir explicaciones, sino para que quedara constancia formal de que yo impugnaba cualquier documento presentado en mi nombre. Fue el primer momento en semanas en el que respiré un poco mejor. Tener a alguien al lado que entendiera el idioma legal le quitaba poder al miedo. Pero el miedo no se fue. Solo cambió de forma. Esa tarde, Claudia llegó con la tranquilidad de quien ya ha ensayado el discurso en un espejo. «He pensado en lo nuestro», dijo,
sentándose en el borde del sofá como si fuera una escena de película. No quiero hacer daño. Quiero que esto sea rápido. Yo también, respondí. Ella asintió, y entonces soltó la bomba con una suavidad que daba miedo. Me voy a ir unos días. Necesito espacio. Pero no te preocupes. No voy a pedir nada raro. Solo quiero que firmemos y terminemos. Firmemos. Otra vez esa palabra. ¿Qué quieres que firme? Pregunté. Claudia me miró con una mezcla de tristeza y autoridad. Un acuerdo. Para que el piso quede en paz, las cuentas se ordenen y cada uno siga con su vida. Lo normal. Lo normal. Sí. La vi sacar de su bolso la carpeta azul. La dejó sobre la mesa como si fuera una ofrenda. Aquí está todo. Léelo con calma. Yo no la toqué. Me limité a mirarla. ¿Y por qué tan urgente, Claudia? Sus ojos se endurecieron 1 milímetro. Porque no quiero que esto se convierta en un espectáculo. Y porque... Álvaro, te estás volviendo obsesivo. Eso me asusta. Ahí estaba el guión completo. La víctima. El marido inestable. La palabra miedo como llave. Respiré lento. No estoy obsesivo. Estoy atento. Claudia apretó los labios. Entonces no hagas tonterías. No me provoques. Me provocaba ella, pero no lo dije. Esa noche, mi abogado revisó el acuerdo. Se rió una vez, sin humor, y señaló 3 puntos con un bolígrafo. Esto te saca de casa sin decirlo. Esto te pone obligaciones financieras a ti. Y esto es una autorización encubierta. Si firmas, le das margen para actuar en tu nombre en gestiones relacionadas. Me quedé helado. O sea que el plan era que yo firme voluntariamente lo que no pudieron firmar por mí. Exacto, dijo. Y si luego tú te quejas, ella dirá, él lo aceptó. Él firmó. Por primera vez sentí una rabia tan limpia que parecía calma. Quiero devolverle el golpe, dije. Mi abogado no me preguntó qué golpe, solo levantó la vista. Entonces hay que hacerlo bien. Si ella quiere velocidad, dásela, pero con tus condiciones. Y ahí empezó mi verdadera trampa. No una escena, no un grito, una firma. Redactamos una contraoferta sencilla, con apariencia justa. Yo me quedaba con el piso y el coche, sí. Ella se quedaba con sus cosas personales y un dinero razonable de una cuenta común. Todo parecía un reparto rápido, de esos que la gente aplaude porque, al menos, no se destrozan. Pero dentro, escondimos 2 cambios que lo cambiaban todo. 1. Una cláusula de exoneración por cualquier deuda o gestión realizada sin mi consentimiento, con fechas específicas y referencia a la incidencia notarial. Si aparecía un préstamo, una modificación, una autorización irregular, quedaba impugnada y atribuida al representante que la hubiera presentado. 2. Una cláusula de confidencialidad y no difamación con penalización económica. Traducido. Si ella intentaba vender la historia de que yo era un obsesivo peligroso, le costaría caro. No era venganza de sangre, era venganza de estructura, quitarle el terreno. Cuando Claudia vio la contraoferta, se quedó inmóvil. Le vi calcular, contar segundos, medir riesgos. ¿Y esto qué es? Preguntó. Es lo que tú quieres, rápido. Claro. Sin guerra, respondí. Claudia leyó la cláusula sobre deudas y autorizaciones, y su cara cambió. Solo un poco, pero lo suficiente. ¿Por qué pones esto? Dijo, fingiendo indignación. ¿Me estás acusando? La miré sin pestañear. Estoy evitando problemas futuros. Claudia cerró la carpeta con fuerza. No me gusta. Me hace parecer culpable de cosas que no he hecho. Entonces no tendrás problema en firmarlo, dije. Silencio. Un silencio largo. Claudia se levantó y empezó a caminar por el salón como si buscara una salida física. Álvaro, estás convirtiendo esto en una guerra. No, tú lo hiciste cuando intentaste mover papeles sin mí. La frase cayó como un vaso rompiéndose. Claudia se quedó quieta. Me miró. Por primera vez no vi tristeza. Vi algo más puro. Miedo real. No sé de qué hablas, susurró. Claro que sí, respondí. Y también sé con quién estás. Su respiración cambió. Se le contrajo la garganta. ¿Con quién?
Preguntó, como si aún pudiera sostener el teatro. Con Iker. El nombre llenó el salón como humo. Claudia se quedó congelada. Y entonces pasó lo que yo no esperaba. No negó. No gritó. No se victimizó. Solo se le cayó una máscara que yo ni siquiera sabía que existía. No entiendes nada, dijo en voz baja. Esa frase me encendió. Explícame. Claudia se sentó, despacio, como si le pesaran los huesos. Iker no era... solo Iker, murmuró. Al principio fue... un error. Yo estaba cansada. Tú estabas ausente. Él me escuchaba. Y luego se volvió otra cosa. ¿Qué cosa? Claudia me miró con los ojos húmedos, pero no era culpa. Era supervivencia. Me pidió documentos, dijo. Para ayudarte, decía. Para que Álvaro no se hunda con la empresa, decía. Me hizo creer que era para protegernos. Y cuando quise frenar, ya era tarde. Ya tenía mensajes, ya tenía fotos, ya tenía la capacidad de destruirme. Me quedé con la boca seca. Sentí una ola de asco. Ella seguía siendo culpable, pero de pronto entendía el tamaño del monstruo. ¿Me estás diciendo que te estaba chantajeando? Claudia bajó la mirada. Sí. Mi primer impulso fue reír de rabia. El amante convertido en verdugo. La abogada convertida en presa. Entonces, dije, te acostaste con él y además le diste papeles de nuestra casa. Claudia levantó la cabeza y su voz salió fría. Sí. Y ahora tú quieres quedarte con todo. ¿Sabes lo gracioso, Álvaro? Que si yo caigo, tú caes conmigo. Porque tu nombre está en todo. Esa fue la amenaza real. No el miedo. No el relato. El barro legal. Me levanté. Por eso vas a firmar esto, dije señalando el acuerdo. Porque yo no voy a caer por tu desastre. Claudia me miró como si quisiera odiarme y pedir ayuda al mismo tiempo. Y entonces hizo algo que me dejó helado. Sonrió. No una sonrisa bonita. Una sonrisa de ya entendí cómo jugar. Vale, dijo. Firmo. Su facilidad para decirlo me dio mala espina. Nadie cede así de rápido sin una carta escondida. Firmó esa misma semana. El divorcio se tramitó como un trámite rápido, casi limpio en apariencia. La gente alrededor, los amigos en común, incluso algunos familiares, pensaron que era una separación madura, que Claudia y yo éramos civilizados. Nadie sabía que yo dormía con el móvil lleno de documentos. Nadie sabía que había una notaría implicada. Nadie sabía que mi mejor amigo había sido el amante. Y durante unos días, lo confieso, me sentí ganador. Me quedé en el piso. Me quedé con el coche. Claudia se fue. El silencio por fin era mío. Hasta que una mañana, una semana después, el banco me llamó. Señor Ríos, tiene un préstamo asociado a su cuenta con vencimiento inmediato. Sentí el estómago caer. ¿Qué préstamo? Pregunté. Uno aprobado hace 10 días, con firma, con autorización. 10 días. Justo en el momento del mañana firmamos. El momento de la notaría. El momento de los avisos. Eso es imposible, dije. Yo lo impugné. Hay constancia. Necesitamos que venga a la oficina. Colgué. Me temblaban las manos. Ahí entendí el giro, el verdadero. El que Claudia y Iker habían construido desde el inicio. Darme el piso, pero cargarme con la bomba dentro. El piso, el coche, todo. Podía estar atado a una deuda, a un préstamo, a una obligación que yo no había visto todavía. Durante 48 horas viví en un túnel. Abogado, banco, notaría, papeles. Parecía que el mundo entero se había convertido en una hoja con letras pequeñas. Y entonces pasó lo que Claudia seguramente no había previsto. La discrepancia de firma que había frenado la notaría me salvó la vida. La investigación interna del banco, más las constancias notariales y las impugnaciones previas, dejaron una conclusión clara. Habían intentado usar mi nombre, sí, pero yo lo había denunciado antes de que se perfeccionara el acto como consentido. Mi abogado era un perro viejo. Había dejado huellas oficiales en el camino. El banco congeló el procedimiento, elevó el caso y con ello,
La pelota pasó a un lugar donde Claudia ya no tenía control. Peritos, registros, pruebas. La reacción de Claudia fue inmediata. Me escribió de madrugada, por primera vez en semanas. No te atrevas a arruinarme. No sabes lo que puede hacer Iker. Y por primera vez, entendí su verdadera jugada final. Claudia no firmó mi contraoferta porque se rindiera. Firmó porque necesitaba tiempo, porque necesitaba que yo creyera que había ganado, mientras ella se quitaba de encima el peso y dejaba que la bomba cayera sobre mí. Y cuando vio que la bomba no explotaba como esperaba, se asustó. 2 días después, Iker desapareció. Literalmente. No contestaba llamadas, no aparecía en lugares habituales, y su oficina estaba cerrada. La gente empezó a murmurar. Clientes preguntando. Rumores de inspecciones. Y entonces me llegó un mensaje de un número desconocido. Una sola frase. No has ganado nada. No respondí. No porque fuera valiente, porque ya había entendido el juego. Si yo reaccionaba emocionalmente, ellos volvían a tener poder. La caída llegó en cadena. Un mes después, me citaron para declarar por la incidencia del préstamo. No como culpable, sino como víctima. Pero tener tu nombre en un procedimiento así te ensucia por dentro. Te hace sentir observado, sospechoso, como si tu vida estuviera bajo una lámpara blanca. Claudia también fue citada. Y ahí sucedió el verdadero giro que nunca habría imaginado. Claudia, la mujer que me traicionó, intentó salvarse, traicionando de nuevo. Presentó pruebas contra Iker, mensajes, grabaciones, capturas, documentación de que él le pidió papeles y que la presionó. Todo cuidadosamente armado. Claudia no era inocente, pero era inteligente. Estaba construyendo su defensa antes de que el fuego la tocara. No lo hizo por mí, lo hizo por ella. Cuando Iker reapareció, lo hizo con un abogado y una cara que yo nunca le había visto. La cara del miedo. Intentó girarlo todo. Intentó decir que yo estaba obsesionado, que yo quería venganza, que yo estaba inventando. Pero era tarde. Había demasiadas huellas. Y entonces, la última cosa que Claudia hizo para dar la vuelta a todo me golpeó como una bofetada invisible. Me llamó una tarde. Su voz sonaba más cansada que nunca. Álvaro, ya está, dijo. He hablado. He entregado cosas. Iker va a caer. ¿Y tú? Pregunté. Hubo un silencio largo. Yo me voy a ir. ¿A dónde? Claudia respiró hondo. Da igual. No quiero esto. No quiero Barcelona. No quiero que me miren como la abogada que se acostó con el socio del marido y luego intentó mover documentos. No quiero que mis padres... Su voz se rompió. No quiero. Sentí una rabia seca. ¿Y crees que yo sí quería esto? Dije. ¿Crees que yo quería verte como una enemiga? Claudia guardó silencio. ¿Por qué lo hiciste? Pregunté. Y esa fue la única pregunta que todavía me importaba. La respuesta no fue romántica, no fue dramática, fue la verdad fea. Porque pensé que podía tenerlo todo, susurró. Y porque creí que tú nunca te darías cuenta a tiempo. Ahí estaba, sin poesía. La mujer que me fue infiel no solo por deseo, sino por ambición. Y cuando el juego se le fue de las manos, giró el tablero para salvarse. Eso fue lo que lo volteó todo. No me ganó con amor, me ganó con frialdad. Colgó y no volví a verla. Iker, según supe después, terminó con un proceso que lo dejó sin carrera y sin amigos. No sé qué pasó exactamente con su libertad, y sinceramente, ya no me importaba. Lo que me importaba era otra cosa. Que yo, el hombre que se creyó ganador por quedarse con el piso, había perdido lo más caro: la confianza. Al final, ¿quién ganó? Si lo mides por bienes, yo me quedé con paredes y muebles. Si lo mides por paz, perdí meses de sueño y gané una soledad que al principio dolía, pero luego se volvió limpia. La última imagen que guardo de todo esto no es una firma, ni un juzgado, ni un banco. Es una escena simple. Yo, de pie, una noche de lluvia, mirando una ventana encendida, sosteniendo un casco de moto con las manos como si fuera un peso real.
porque ese fue el momento exacto en que mi vida se partió. Y también fue el momento en que entendí una verdad que me habría ahorrado años si la hubiera aprendido antes. Cuando alguien te engaña, no solo te quita el amor, te intenta quitar la historia, y si no despiertas a tiempo, te convierten en el villano de tu propia vida. Yo desperté. Tarde, sí, pero lo suficiente para no desaparecer.